cilíndricos, simétricos, y entonces empezó a hablar de los nemátodos, ¿sí? No de los gusanos en general. Y comentó algo del tegumento y de cutícula, y no hay que confundir. El tegumento es de los platelmintos y la cutícula es de los nemátodos o gusanos redondos. Ok, el resto estuvo, tiene buena, ¿cómo se llama? Información. Y ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones. Ok. Muy bien, Laura. Entonces me voy a desaparecer y voy a compartir la presentación para esta sesión. Tuve que reiniciar mi compu porque algo pasaba. Muy bien, ¿ya ven la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, en esta caricatura, en este dibujo, tenemos representado algunos helmintos, algunos que parecen sacados de películas de esas de terror, ¿no? Como eso, que es una uncinaria, tiene dientes filosos, algunos tienen placa y se ponen a chupar sangre en serio, ¿sí? Como esta, que es otro tipo de uncinaria, y este que es la cabeza, se conoce como escolex o escolex, de una tenia. Bueno, en general, así, los helmintos en general son gusanos, ¿sí? Ahora, para nosotros, desde el punto de vista de importancia clínica, los dividimos en dos, estos gusanos. Unos que son redondos o cilíndricos, que son los nemátodos o nematelmintos, ¿sí? Y los otros son planos, y pues de ahí viene su nombre, platelmintos, ¿sí? Entonces tenemos dos, redondos o cilíndricos y planos. ¿Ok? De los cilíndricos o nemátodos, tenemos algunos ejemplos que ustedes ven acá, muy conocidos algunos, Ascaris lumbricoide, todo el mundo ha oído hablar de Ascaris, del tricocéfalo, de las uncinarias, que son el Necator y el Anquilostoma, de los oxiuros famosos, ¿no? Que dan mucha comezón a nivel del ano, y son estas, tenemos algunos otros ejemplos que vamos a ver en el curso, ¿sí? Y por otro lado, los gusanos planos. Estos gusanos planos los dividimos a su vez. Por un lado, tenemos a los céstodos o cestodos, estrictamente, como no lleva acento, sería cestodos, ¿verdad? Pero ya por tradición le decimos céstodos, ¿no? Y los trematodos, igual. Para decir, nosotros decimos tremátodos por tradición, pero en realidad estrictamente sería trematodos, ¿sí? Bueno, vamos a seguirles diciendo céstodos y tremátodos. Entonces, estos gusanos planos se dividen en céstodos y tremátodos. ¿Cuál es la característica de los céstodos? Son segmentados. Es su característica. Son gusanos planos segmentados. Y los platelmintos son igual, planos, pero no están segmentados. Esos son los tremátodos, perdón, platelmintos tremátodos no segmentados. Ejemplos de céstodos, pues el más popular y más conocido pues, son las tenias, ¿verdad? Y ejemplos de tremátodos no son muy conocidos. Y en México, el que tiene más importancia clínica, que no vamos a ver, por cierto, pero sepan que existe, pues es fasciola hepática, ¿no? Que tiene importancia porque se mete a las vías biliares y pues es un gusanito, no es muy grande,
tiene forma de hoja y obstruye las vías biliares, ¿verdad? Y pues eso es problemático. Y la esquistosomiasis, producido por Schistosoma manzoni, pues afortunadamente no hay en México. ¿Por qué no está el intermediario, un caracolito? Pues que no tenemos en México, afortunadamente. Y Paragonimus mexicanos sí existe, pero es relativamente raro, no lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, gusanos redondos, planos. Planos, céstodos, tremátodos. ¿Ok? Vamos a ver características de los gusanos redondos, los nematodos. O nematelmintos. Es un filum, ¿sí? Característica, ya son pluricelulares, ya se consideran del reino animal, son animales, ¿sí? Y características que son invertebrados, ¿verdad? Son de simetría bilateral, no tienen segmentos, son triploblásticos, perdón. En sus clases de, ¿cómo se llama? Embriología, ¿se acuerdan esto de los triploblásticos, verdad? ¿Alguien le puede decir? ¿Nada? ¿Jimena? La verdad no me acuerdo mucho de embriología, doctor. Ah, bueno, ok. ¿Alguien se acuerda? Es que tienen 3 como etapas embrionarias. Bueno, perdón, etapas como hojas. Ándale, las hojas, ¿verdad? Ectodermo, mesodermo. Ectodermo, mesodermo. Ándale. Esto ya son triplo. Ok. Tienen un celoma primario, algo así como una cavidad grande. Como ya dije, son cilíndricos, ¿sí? Pues en forma de, de hilo o de aguja o fusiformes, ¿verdad? No tiene apéndices, no tiene aparato circulatorio y respiratorio diferenciado, pero respiran, no son anaerobios, respiran. Tienen sistema excretor, fíjense, ya están medio avanzados, ya son gusanos, ya tienen algunas características, y tienen 2 sexos, unisexuales, o sea, hay machos y hembras, ¿sí? Y esta es una representación muy esquemática, lo mínimo que tenemos que saber de la estructura de un gusanito, nemátodo, ¿sí? Entonces, es alargadito, es cilíndrico, tiene una cubierta a manera de piel, y esta cubierta se llama cutícula, ¿sí? ¿Y cuál es el elemento principal bioquímico de la cutícula? La quitina, ¿ok? Entonces, pues eso le protege, es como una piel, le protege, ¿verdad? Luego, tiene boca, ya tiene boca, y tiene ano. Entonces, tiene un intestino, por lo tanto. ¿Ok? Entonces, este gusano, pues come, procesa su alimento, lo digiere y excreta lo que sobra, bueno, las excretas, ¿sí? Tiene una faringe, parte del tubo digestivo. Y fíjense, ya tiene algún esbozo del sistema nervioso. Tiene un nervio dorsal. Ya está evolucionadito, ¿verdad? Tiene un ganglio nervioso. Y tiene, aquí no está representado, pero tiene músculos. Se mueve, ¿verdad? Nos tiene un proceso ya energético bien interesante, ¿verdad? Y tiene aparte un tubo excretor,
Y aparte tiene un aparato genital. Entonces ya hay machos y hay hembras, ¿sí? Esta es otra representación esquemática de dibujito. Corte longitudinal, que ya vimos, la boca, la faringe, el intestino, el ano, el aparato genitourinario, el aparato excretor, el celoma, que es esta cavidad, ¿sí? Y ese es un corte transversal, ¿verdad? Vemos el intestino, y aquí ya están representados, aquí sí, los músculos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pues todos han visto una lombriz, ¿verdad? La típica lombriz de tierra, pues que es muy parecida a un Ascaris lumbricoide, pues la lombriz de tierra, pues es de vida libre, ¿sí? Entonces, muchos gusanos son de vida libre, ¿sí? Y otras, pues requieren un hospedero para mantener su ciclo de vida. Y otros, pues son comensales nada más, están entre parásito y comensal, ¿no? Entre que nada más le come sin causar daño o bien come y causa daño, ¿eh? Muy bien. Ejemplos, ya los dije, la lombriz de tierra, la blanca, lombrices intestinales, nematodos muy chiquitos que son las filarias, pequeñitos, pero causan mucho daño. Afortunadamente en México la única filaria que tenemos es la oncocercosis, no la vamos a ver, prácticamente ya está erradicada. Pero en otras partes del mundo hay otras filariasis, como el Loa loa, la elefantiasis, que causa obstrucción linfática y que es terrible, ¿no? Ustedes vean ahí en las fotografías, a ver si vemos una ahorita, al rato, de pacientes que tienen elefantiasis, en donde tienen, por ejemplo, en el hombre, por el trastorno de la circulación linfática, llegan a crecer las fosas escrotales en forma tremenda, ¿verdad? Por decirles algo. La triquinelosis, que tampoco vamos a ver, que existe, que es una infección, un huésped intermediario por ahí, que es el cerdito, y que se va a los músculos y causa pues, problemas serios, ¿no? Anquilostoma pues, son lo que nosotros conocemos como uncinarias. Muy bien, algunos ejemplos, vamos a verlos en detalle, así que no voy a atender mucho. Strongyloides estercoralis, muy interesante gusano, porque puede tener los dos tipos de ciclos de vida. Puede ser de vida libre o bien puede ser parásito, ¿verdad? Depende de las condiciones del medio. Y pues causa serios problemas y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? El Ascaris lumbricoide, ya todos lo conocen, lo vamos a ver también en su momento. Tiene un ciclo de vida interesante, se le conoce como ciclo parenteral, parte de su ciclo, pasa por los pulmones. Toxocara canis, no lo vamos a ver, bueno, sí lo vamos a ver como parte de Larva migrans. Toxocara es un gusano de los perros y de los gatos, pero sobre todo de los perros el más común, Toxocara canis, y que niños que tienen sus mascotitas, sus perritos que tienen Toxocara, pues se pueden infectar o nos podemos infectar los que tenemos como mascotas perros y puede causar problemas serios, ¿no? Incluso encefalitis, ¿sí? Otro ejemplo son los famosos enteroides ventriculares, los oxiuros, que su problema principal es el prurito anal, ¿no? Los tricocéfalos, esos causan algún problema serio, se asientan en el intestino grueso, y el problema más serio que pueden causar pues, es prolapso rectal, lo vamos a ver, eso sí, también en su momento. Trichinella spiralis es
ocasiona, aquí hay un error, no es triquinosis, es un término antiguo, ahora es estrictamente triquinelosis. Y el problema es que la larvita que entra por la boca, las larvitas atraviesan el intestino y llegan a los músculos y ahí se mantienen, se enquistan entre comillas y pues a la larga destruyen o atrofian esa célula muscular y si son muchas, pues causa problemas serios, ¿no? Esa triquinelosis por comer carne de cerdo. Muy bien. Esos son características gruesas de los gusanos redondos. Nematelmintos o gusanos redondos, ¿sí? Ahora vamos con los gusanos planos, ¿sí? Céstodos. Tiene otras características muy interesantes también. Son segmentados, planos y son segmentados. Y fíjense, no tienen aparato digestivo. Y sin embargo se alimentan. No tienen dos sexos, son bisexuales, son hermafroditas, ¿sí? Y yo digo que estos gusanos son los parásitos perfectos. ¿Cuándo es un parásito un buen parásito? El que no daña mucho a su hospedero. ¿Sí? Casi comensal. Ese es un buen parásito. Y las tenias son muy buenos parásitos. ¿Sí? Entonces, los céstodos, el ejemplo típico son las tenias. ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Son simétricos, son segmentados. Tenia solium y tenia saginata son muy grandes, largos. 5 metros o más, ¿sí? Son planos, como ya lo vimos. Y tienen un aspecto como de cinta, ¿verdad? Aquí vemos un dibujo de la cabeza de esta tenia. Y esta tenia, este céstodo, está recubierto y su cubierta no se llama cutícula. La cubierta de este gusano se llama tegumento. ¿Y qué es el tegumento? Pues hagan de cuenta que es una mucosa invertida. Hagan de cuenta que invertimos el intestino y entonces lo que va a presentarnos es la mucosa, que es lo que absorbe y también excreta. Pues así la tenia está rodeada de su tegumento, que le sirve de protección, que le sirve para actuar con su hospedero y que le sirve para absorber su alimento y también excretar, ¿verdad? Una representación esquemática, tiene canales complejos de calcio, de potasio, tiene músculo abajo del tegumento, fosas de calcio, y entonces este tegumento le sirve para absorber y absorber los alimentos y excretarlo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a seguir. Ese es el tegumento. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene su cabeza, que se le llama escólex o escolex. Es su cabecita, ¿sí? Y luego tiene su cuello. Y luego ya tiene el cuerpo, ¿verdad? Y si ustedes ven, está segmentado, así como las hifas en los hongos. Aquí también los segmentos se llaman proglótidos, ¿sí? Y ustedes ven que en el cuello, después del escólex, están chiquitos y son proglótidos inmaduros, ¿verdad? Y ya después van creciendo
y acerca del resto del cuerpo, y se llaman proglótidos maduros. Y luego, como son hermafroditas, pues no necesitan tener machos y hembras. Adentro está aparato reproductor femenino y masculino, y ahí mismo se fertilizan, y ya aparecen al final proglótidos ya fertilizados, que son proglótidos grávidos, ¿sí? Ya, con huevecillos ya fertilizados, y estos se excretan al medio, llenos de huevos fertilizados, y ya pueden infectar a otro individuo, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos la cabeza, que es el escólex, y esta cabeza tiene o puede tener, como aquí en este dibujo, ventosas. De hecho, tiene ventosas. Todos los escólex tienen ventosas, ¿sí? Y ya va a depender de las características, si es tenia saginata, si es tenia solium, si es otro tipo de tenia, Diphyllobotrium latum, o Hymenopletis nana, que es el más frecuente céstodo. Este que está chiquito, por eso se llama nana, ¿verdad? Pero aparte, el escólex, aparte de ventosas, puede o no tener ganchos. Eso se llama un escólex armado. Y estos ganchos, ya la cadena de esos ganchitos se le llama rostelo, ¿verdad? Aquí está un ejemplo, tenia solium con su escólex armado, ¿sí? Su rostelo, ¿ok? Tenia saginata no tiene este rostelo, no tiene ganchos y solamente tiene ventosas, que son las que le sirven para quedarse adherido o adheridas a la mucosa del intestino. Y aquí en la letra B tenemos un proglótido con sus ramificaciones, en donde están el aparato sexual masculino, femenino, y ya después se fertilizan, ¿sí? Y aquí abajo en la letra C tenemos huevos característicos, bueno, en este caso, pues, dibujados, de tenia, en donde ya se aprecia en el interior los ganchitos, ¿sí? Y de otros céstodos, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos en forma esquemática las formas larvarias de estos céstodos, ¿sí? En primer lugar, tenemos lo que le estoy señalando, está con D1, una larva cisticerco, ¿sí? Luego, una larva procercoide, así se le llama, son larguitas, o plerocercoide, y después una larva cisticercoide, no cisticerco, sino cisticercoide. Esto tiene importancia porque en el humano la tenia solium es la causante de teniasis, como tal, en el humano. Y su larvita, la larva de esta tenia, que sale del huevito, se le llama larva cisticerco. Y esta larva cisticerco, pues puede provocar en el humano y en el cerdo también cisticercosis, ¿verdad? Es la importancia grande de esta tenia. ¿Ok? Estoy recapitulando. Tiene su tegumento, tiene su cabeza, que se llama escólex, que puede estar o no armado, rostelo, tiene ventosas. En el cuello están los proglótidos inmaduros, después maduros, después grávidos, y todo esto se le llama estróbilo. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que estos tenias, estos son, en especial tenia solium, tenia saginata, como tenia adulta, parásitos perfectos, no dañan a su hospedero?
se fijan y ahí están años, pero literalmente años con su hospedero, 5 años o más, ¿sí? Pueden durar, son longevos los gusanos estos. Y lo único que hacen es alimentarse, ¿sí? Nada más, alimentarse. No tienen enzimas tóxicas, no son invasores, bueno, la tenia, estoy hablando de la tenia, la adulta, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, los gusanos redondos, pues tienen boca y tienen aparato digestivo y tienen ano. O sea, también se comen el alimento del hospedero, pero se toman la molestia de digerirlo, ¿verdad? En cambio, las tenias no, tienen su tegumento y ahí ya directamente absorben los nutrientes, o sea, como dice el dicho, peladito y a la boca. No tienen aparato digestivo, no tienen intestino, no tienen boca, no tienen ano, ¿verdad? Todo ya digeridito, ¿sí? Y además, los gusanos cilindros, pues tienen que aparearse para tener descendencia, ¿no? Y seguir su ciclo, machos y hembras. Las tenias no, los cestodos no. Son hermafroditas, adentro hacen todo, no, ahora sí que no se toman el trabajo de tener 2 sexos, de copular, ni nada, ahí todo adentro, ya salen fertilizados sus huevos, ¿sí? Ya perfectos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista biológico, son muy interesantes estos gusanos, ¿sí? Esto ya lo vimos. ¿Cuáles son los cestos más importantes en México? Ya lo dijimos, Tenia solium, todos ya han oído hablar de las tenias, Tenia saginata, solium del cerdito, la saginata del ganado vacuno, y la más frecuente, Hymenopis nana, ¿sí? Esta no necesita intermediario. Y es chiquita, a diferencia de las otras tenias que son muy largas, ya dijimos, más de 5 metros pueden llegar a ser. Esta es chiquita, ¿sí? Centímetros, ¿sí? Las otras no son muy frecuentes, pero bueno, sepan que existe, Hymenopis diminuta, también chiquita, y las otras que son del perrito, Dipylidium caninum y elatum. Muy bien, vamos a ver en su momento, ya con cierto detalle, teniasis, cisticercosis, teniasis por Tenia saginata, como les dije, no tiene rostelo, tiene ventosas. Hymenopis nana, este sí tiene rostelo, está armado, véanlo aquí, se ve clarito. Y está chiquito, 7 milímetros y 1 centímetro. Entonces eran varios, algunos llegan a medir 1 o más centímetros, pero en general son pequeñitos, ¿sí? Es la Hymenopis. Esta se asienta igual en el intestino y causa molestias generales y a veces diarrea, ¿sí? La diminuta, que no es tan frecuente el nombre y a veces se confunde con la nana, ¿sí? Las tenias del perrito. Y ya vamos a mencionar nada más, sepan que existen los tremátodos, ¿sí? Entonces, dijimos, los céstodos, los planos se dividen en tremátodos, céstodos y tremátodos. Ya vimos las características de los céstodos, ahorita vamos a mencionar brevemente tremátodos. Igual que los céstodos, tienen tegumento, ¿sí? Tienen tegumento. ¿Cuál es la característica de estos tremátodos que que no son segmentados? Es un solo cuerpo, ¿sí? No tiene segmentos. Y la otra es que tienen un intestino incompleto. Solamente tienen boca, ¿sí? Por ahí entra y por ahí sale todo, ¿sí? Entonces tienen un intestino incompleto y aparte tienen tegumento. Ejemplos de estos tremátodos, Schistosoma manzoni, que como les dije, afortunadamente
no hay en México en general, algunos casos muy raros reportados, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere como intermediario un gusanito, digo, un caracolito, ¿sí? Y este caracolito, pues se ve en Sudamérica, de centro para abajo, Sudamérica, y pues no hay en México, y si no hay este intermediario, pues no hay esquistosomiasis, ¿verdad? Que por lo otro lado es un problema serio porque se asienta en el hígado, ¿verdad? Y esos caracolitos se les conoce como caracolitos de agua dulce, ¿sí? Y bueno, y este tema tiene algunas fases que no vamos a más que a soslayar así de paso. No tenemos en México, sepan que existe. Y lo que sí hay en México, aquí hay un error, es fasciola como acá, SC. Lo que sí existe en México no es muy frecuente, pero ahí está, se llama fasciola hepática, ¿sí? Es un tremátodo, también son hermafroditas los tremátodos, y el problema que este gusanito, que fíjense que puede medir de 1,5 a 3 centímetros, o sea, se asienta en las vías biliares y pues lo tapa, ¿verdad? Tapa el conducto y puede causar problemas serios, ¿no? A nivel biliohepático. Ese es el problema principal de este gusano, ¿sí? Este también requiere un caracolito de este género, Limnea, y ese caracolito pues sí existe en México, ¿verdad? Entonces, pues se da alrededor de los pantanos, de los charcos, de las pozas, en fin, ¿sí? Y el otro tremátodo que también llega a existir en México es Paragonimus westermani, y el problema es que puede afectar el pulmón y puede causar problemas serios e incluso en algunas ocasiones se le ha confundido con tuberculosis, ¿sí? Muy bien. Algunas características entre céstodos y nemátodos que ya vimos, ¿sí? Y bueno, estas son algunas, así muy grueso, características generales de los gusanos, ¿sí? Y que no me alargué más que la cosa así de propiedades en común de estos, porque en su momento ya vamos a ver uno por uno de la mayor parte de estos que vimos, los problemas clínicos que causan y incluyendo después diagnóstico, tratamiento, prevención, en fin, ¿no? Muy bien. Laura, ¿alguna duda o comentario? ¿O algo que quieras agregar? No, todo la manera bastante bien, todo claro. Sí, en el libro como que no había tanta distinción entre el tegumento y la cutícula, entonces por eso me confundí. Anda, sí, no está bien, pero por eso está bueno que ustedes comenten y digan para que ya después, entre todos, bueno, pues ya aclaramos las dudas, porque sí es muy importante que tengan muy bien el concepto cutícula y la diferencia con tegumento, ¿verdad? Y que la cutícula es de los gusanitos redondos y el tegumento es de los planos, ¿verdad? Y las características que a mí me parecen muy interesantes de los céstodos, que no tienen aparato digestivo, que no tienen sexos. Bueno, sí tienen, pero los dos están dentro, ¿verdad? Son hermafroditas. En fin, vamos a ver entonces ahora, ya integrado todo esto de virus, bacterias, hongos, protozoarios, gusanos, nos faltó ver y fíjense, si les voy a hacer, tengo yo una presentación muy antigüita sobre algunos problemas o
de los artrópodos. La parasitología estudia la parasitología clásica de la infectología, protozoarios y helmintos que ya vimos, ¿sí? Pero hay otro filum muy importante, otra rama muy importante que estudia la parasitología, que son los artrópodos, ¿sí? Y los artrópodos, pues es todo lo que tiene pies, ¿no? Esos son artrópodos. Y coincide o tiene la característica común con los gusanos, que son invertebrados, ¿verdad? Entonces, vamos a dar 5 minutos, voy a, ahorita que me acordé, a buscar esta presentación que le digo, es antigüita, y vemos así muy rápido las, importancia de esos artrópodos. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Que no programa, pero pues es importante que sepan, ¿no? Que hay otras. Y la importancia de estos artrópodos, que lo vamos a recalcar en el curso, es que son vectores de enfermedades infecciosas. Muy bien, entonces 5 minutos en lo que busco la presentación y regreso.
Bueno, estamos de regreso. Sí, doctor. Muy bien, entonces, como les dije, aunque no está en su programa, vamos a ver algunos ejemplos de artrópodos, aunque la presentación dice insectos, en realidad son artrópodos. Los insectos son parte del filum artrópoda, y pues para que lo tengan en consideración, ¿verdad? Me va a desaparecer. Ok, ¿ya ven la presentación? Sí, doctor. Muy bien, como les digo, es antigüita, pero lo importante es que le tomen importancia a estos artrópodos, ¿no? Son artrópodos, ¿sí? Son animales, ya son el reino animal. Esto es artrópoda, que quiere decir de articulaciones, ¿verdad? Es todo lo que tiene pies, y son invertebrados, es la característica, ¿sí? Son metazoarios, son multicelulares, tienen un cuerpo segmentado, ¿sí? Y son invertebrados, pero tienen un exoesqueleto, ¿sí? Son simétricos, ya tienen sistema circulatorio. Fíjense cómo va avanzando o sea, ahora es que la evolución, ¿verdad? Cada vez son más complejos los organismos que estamos viendo. Y tú ya tienes aparato circulatorio, tienen ojos, fíjense. Bueno, no todos, pero ya tienen ojos, y a veces algunos de ellos muy complejos, ¿verdad? Como las moscas. Ya su musculatura ya está más organizado, ya tiene músculo esquelético estriado, fíjense, nada más. Sistema nervioso más organizado. Ya tienen grado de cefalización, como les dije, ojos completos, y algunos tienen antenas. Tienen un aparato digestivo ya completo, y ya tienen sistema respiratorio, y ya estos, igual que los gusanos redondos, tienen sesos separados, y tienen un fenómeno muy interesante, que es la metamorfosis, ¿verdad? Pues el ejemplo típico son las orugas y las mariposas, ¿verdad? Entonces, tenemos tres grandes clases de los artrópodos, que a veces indistintamente a los artrópodos les decimos insectos, así, por cosa así popular, ¿no? Ya de tradición, ¿no? Pero en realidad los diferenciamos los arácnidos, la clase arácnida, que a su vez se divide en tres órdenes. La acarina, son los ácaros. Vamos nosotros a ver algún ácaro de importancia médica, pues es la que produce la sarna, ¿verdad? Los ácaros del polvo, que es muy importante para pacientes con asma, por ejemplo, ¿verdad? Hay ácaros que muy chiquititos, casi no se ven, que están en las pestañas, por ejemplo, y son difíciles de quitar, ¿verdad? Luego, el orden de los arañas, aracnia, y de los escorpiones, ¿ok? Entonces, pues estos dos, aracnia y escorpiones, pues son venenosos, ¿verdad? Y pueden llegar a ser mortales sus mordeduras, ¿no? Y los ácaros, pues su problema es básicamente mecánico, el problema que causan. Luego tenemos, ahora sí, a los insectos como tal, ¿sí? Ustedes ven aquí varias órdenes: los dípteros, hemípteros, Anoplura, Siphonaptera, Blataria, en fin. Y todos son de importancia médica. Fíjense, los mosquitos, ¿no? Aparte de molestos, chupan sangre y transmiten enfermedades, ¿sí? Luego los chipos, que son las chinches. En algunos lugares, sobre todo en Sudamérica, dicen chipos. Chinches chupan sangre, pero en serio.
Anoplura, el ejemplo son los piojos. Chupan sangre y son vectores. Y los de Siphonaptera, pues son las pulgas, el ejemplo. También chupan sangre, pican. Y aparte, son vectores. Entonces, fíjense la importancia de estos insectos, ¿no? Algunos vuelan, como los mosquitos. Otros no vuelan, como los piojos. Ah, nos faltó las cucarachas, ¿no? Que pues es más por su aspecto y que se comen la comida y son y son feas además, pero su papel en la transmisión de enfermedades está básicamente dada como lo que se llama foronte, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un foronte? ¿Nadie? ¿Ingrid? ¿Ethan? No, doctor, la verdad no. Bueno. No tengo idea, doctor. En sus clases de fisio probablemente oyeron hablar, o de, pues no llevaron, ¿cómo se llama? Prácticas, pero en fin, oyeron hablar de electroforesis, ¿verdad? ¿Sí o no? Me parece que sí. Es algo que se le hace a las proteínas. Ok, ponen ustedes en una camarita un gel sumergido en un líquido y de un lado le ponen una corriente eléctrica y del otro lado otra corriente eléctrica, de un lado el polo positivo, del otro lado el polo negativo. ¿Sí? O al revés. Y ponen una muestra de sangre, por ejemplo, o de saliva, o de lo que ustedes quieran, o de yardias, y ponen la corriente eléctrica, y entonces las proteínas de esa muestra, por la corriente eléctrica y porque la carga neta común de las proteínas es negativa, pues va a correr hacia un polo, en este caso el positivo, del negativo al positivo. En el gel, ahí va corriendo, ahí va corriendo. Y se van separando de acuerdo a su peso molecular. Las moléculas más grandotas pues se atoran más en el gel y las más chiquitas pues llegan más rápido al otro extremo, ¿verdad? Eso se llama electro, porque le ponemos una corriente eléctrica. Foresis, que quiere decir acarrear, llevar, ¿sí? Lo llevamos por medio de una corriente, ¿sí? Pues llama electroforesis. Ya después teñimos el gel y vemos las banditas en donde se atoraron las diferentes proteínas, ¿sí? Las podemos identificar por su peso molecular. Entre más chiquitas, pues más hacia el polo positivo llegan, o sea, hacia el otro extremo. Entre más grandotas, pues se quedan más arriba. Muy bien, pues yo le digo eso para que no se les olvide la palabra foronte, que viene de foresis precisamente. Son acarreadores nada más, las cucarachas, igual que las moscas. Las moscas no son vectores, son acarreadores, ¿no? Entran en la materia fecal y van y se ponen en nuestra comida y pues ya ahí pueden llevar bichos de un lado a otro. O sea, los transportan, ¿sí? En cambio, el mosquito lo inyecta directamente al virus, ¿no? Por ejemplo, el dengue. Pues en este caso se llaman vectores, ¿sí? Igual que el piojo y que la pulga, ¿sí? Muy bien, y hay otros que no tienen importancia médica. Bueno, sí tienen, perdón, las abejas, ¿no? Esas tienen más importancia desde el punto de vista industrial y sobre todo del ecosistema, ¿no? Porque son polinizadoras, todos ustedes saben, ¿no? Las abejas son polinizadoras. Pero, pues pican, ¿no? Y tienen una sustancia que puede provocar reacción alérgica, incluso reacciones de tipo anafiláctica, ¿no? Hay gente que ha muerto por picaduras de abejas. Y ahora con esas famosas abejas africanizadas que trajeron a Brasil y después ya se diseminaron por toda América, pues que atacan en
pues por grupos, ¿no? Y son agresivas y pues, ha habido muertes, ¿no? Por abejas, igual que por avispas o por arañas o por hormigas, ¿verdad? ¿Sí? Que las hormigas estarían dentro de la clase arácnida. Que esas, básicamente, ustedes saben lo que producen y que inyectan es ácido fórmico. Y que puede llegar a ser graves, ¿no? Las mordeduras y reacciones a las mordeduras de las hormigas, ¿no? ¿Ustedes vieron alguna película antigüita que se llamó Marabunta? Allá en Brasil, bueno, hormigas gigantes, bueno, grandotas y van arrasando todo, ¿no? Fíjense nada más un caso de la vida real. Estaba yo todavía en la T1, un residente de neonatología, que era nuestro alumno, está haciendo su tesis ahí con nosotros, lo conocíamos bien. Ese día tenía guardia en la noche y iba a su guardia, ¿verdad? Y entonces estaba esperando el camión para llegar al hospital, allá a la T1. Y empezó a sentir algo raro, dolor en sus piernas, en sus pies, en sus piernas, ¿sí? Y cuando se dio cuenta, pues es que estaba con un montón de hormigas que ya le estaban picando ahí. Se paró en un hormiguero, no se dio cuenta, y cuando se dio cuenta ya tenía ahí todo lleno de hormigas, ¿sí? Entonces ahí como pudo, sacudió, se quitó las que pudo, llegó el camión, se subió, entró al hospital, y al entrar al hospital se desmayó. Le dio un choque anafiláctico por tanta picadura o mordedura de las canijas hormigas, ¿sí? Afortunadamente estaba ahí en el hospital y ahí se la atendió luego y salió rápido, pero se imagina, se la agarra en la mera parada del camión, quién sabe qué hubiera pasado. Muy bien, bueno, y aparte entonces tenemos a los crustáceos, fíjense, son de los artrópodos, crustáceos. Estas pues tienen importancia culinaria, ¿verdad? ¿Quién no ha comido camarones, jaivas, langostas, ¿verdad? Son ricos. Muy bien. Ahora, entonces, como ya vimos, ya les adelanté un poco, estos artrópodos pueden causar enfermedad o problema por sí mismos, per se. Ya lo vimos, acción alérgica, ya sea por contacto o por picaduras, ¿sí? Venenos, por acción mecánica, miasis, ¿han oído hablar de la miasis? ¿Nadie? José Alberto. No, doctor. Bueno, tampoco lo vamos a ver, pero es conveniente que sepan que existe la miasis. Caso clínico que se da, enfrente del Hospital Orán, o alrededor del Hospital Orán, un paciente alcohólico, llega, se duerme ahí en la calle, está bien alcoholizado, queda dormido, buen tiempo, más de un día incluso, nadie le hace caso. Llegan unas moscas especiales, ahorita no recuerdo la clase y la especie de estas moscas, son las moscas grandes, así como que le llaman moscas panteoneras, y depositan sus huevecitos en la piel del individuo. Y salen los huevecitos, salen las larvitas de los huevecitos, y las larvitas pues se alimentan de lo que tienen en la mano, ¿verdad? Y pues la piel y los tejidos del individuo, y hacen ahí su nidito y empiezan a comer sabroso. Y obviamente les causan lesiones a veces serias, ¿no? Eso es la miasis, que dan este tipo de pacientes. Incluso
Antes había un programa, ya no me acuerdo si ya no lo he visto últimamente, lo llegaron a ver ustedes, que se llamó Parásitos Asesinos, algo así, en donde pasaban casos de parasitosis raras en Estados Unidos, ¿no? Y en alguna ocasión pasaron el caso de un bebé, un niñito, de 8 meses, que tenía miasis, porque sus papás lo llevaron a una granja, día de campo. Llegaron las moscas, se plantaron en su mejilla, no le hacían el aseo adecuado, en fin, y el chiste es que empezaron ahí las larvitas a comerse la mejilla del niñito, ¿verdad? Miasis. Ok, entonces son venenos como tal, como la de las arañas, de los venenos más potentes en México, por ejemplo, la de la viuda negra que le llaman, o en otros lados le llaman capulina o capulincillo en Veracruz, por ejemplo, que son muy venenosos, ¿no? Las tarántulas, que son más feas que venenosas, ¿sí? Causan mucho espanto. Y en México han oído hablar de la violinista, ¿no? Muy bravo su veneno, ¿verdad? Como les comenté, yo estuve un par de años haciendo una estancia de investigación en Australia, y ahí tienen a una de las arañas más venenosas del mundo. Le llaman araña nido de embudo, ¿sí? Red de embudo. Su red tiene forma de embudo, y ahí están al acecho, y cuando pasa un individuo, lo atacan. O sea, generalmente las arañas nos muerden porque las molestamos, ¿sí? Se defienden. En este caso, esta araña de red de embudo es agresiva y ataca. No necesariamente las tenemos que molestar. Y su veneno, si no se pone un antídoto rápido, llega a ser mortal, ¿verdad? Incluso en adultos sanos, ¿sí? Y otros, como las hormigas, por ejemplo, pues no es veneno lo que inyectan, pero sí es algo que causa problemas, porque es un ácido, ¿no? Ácido fórmico. Sí tiene efecto tóxico. Pero probablemente el mayor problema de estos artrópodos es que son vectores de patógenos, transmisores de enfermedad, ¿sí? Hay un vector, es aquel que generalmente el vector es un artrópodo. Ya vimos ejemplos, mosquitos, moscas chupadoras, lo que se llaman upsomias, piojos, pulgas, que inyectan directamente al organismo patógeno. Estos se llaman vectores, ¿no? Y son transmisores de enfermedad. De hecho, la enfermedad se llama así, enfermedades transmitidas por vector, ¿sí? Muy bien. Hablando de historia, pues hace algún tiempo, pues no se sabía ni idea se tenía de la relación entre estos insectos o artrópodos y las enfermedades, ¿no? Sobre todo como vectores. Cuando vimos lo de premios Nobel, yo les comenté algunos casos de premio Nobel, por ejemplo, el Dr. Rose, no recuerdo, que encontró la relación entre el mosquito y el paludismo, por ejemplo, ¿verdad? Quien encontró la relación entre Aedes aegypti y fiebre amarilla, por ejemplo, otro premio Nobel. Entonces ya se empezó a ver la relación entre estos artrópodos y ligado precisamente también con el desarrollo de la micro y parasitología. ¿Ok? Muy bien. Esos son ejemplos que los vamos a ver con mayor detalle: el paludismo, la fiebre amarilla y el dengue con Aedes aegypti, Aedes albopictus en relación con el dengue y con la pulga famosa, en el caso de las rickettsiosis. En el caso, por ejemplo, de la famosa peste, ¿no? ¿Se acuerdan de las famosas epidemias de pestes
causadas por Yersinia pestis. Presente originalmente era Pasteurella pestis, ahora es Yersinia. El tifo murino, que lo vamos a ver en su momento. Las garrapatas, en el caso de la serliquiosis y la borreliosis de Lyme, que también lo vamos a ver en su momento. El piojo, que aparte de que es un problema serio por el escozor que provoca y la frecuencia que tiene, pues también como transmisor de enfermedades, ¿no? La mosca, pero en general, estas no son vectores, la mosca como tal, ¿sí? Estos es igual que las cucarachas, foronte. No se les olvida la palabra foronte, ¿sí? Ahora, esta mosca tsetse es mal llamada mosca. En realidad no es una mosca, es una lutzomia, y esta sí pica. Más que pica, muerde, ¿sí? Y está relacionada con enfermedades como la tripanosomiasis, ¿sí? Y la leishmaniasis. Esta también, mosca de los arenales, es una lutzomia y está relacionada con la úlcera de los chicleros, ¿sí? Parece entre mosquita y mosco, parece un jejen, ¿no? Es así, pero no es una mosca casera, vamos, de las que nosotros vemos en nuestras casas, ¿no? Y que esta lutzomia causa la úlcera de los chicleros, que la vamos a ver. Y eso de ustedes es un viejo conocido de acá de nosotros, ¿no? De la península. Todos lo conocen, ¿no? El pic. Colorido, ustedes vean, ¿sí? Y el pic, ese sí es un vector relacionado con la enfermedad de Chagas. Lo vamos a ver en su momento con mayor detalle, ¿no? Esto se le conoce como signo de Romaña. Es una conjuntivitis generalmente unilateral, porque el niño, en este caso, después de que lo picaron, se talló el ojo y diseminó el bicho. Y ya habíamos hablado de las cucarachas, igual como forontes, ¿sí? Las arañas, su picadura provoca problema y se le conoce como locho celismo, perdón. ¿Sí? Puede causar, sobre todo la violinista, cuando pica, causa una zona de necrosis importante, ¿verdad? Yo llegué a ver varios casos ahí en pediatría, niñito con la picadora de esa violinista en la mejilla, hijo, una necrosis ahí, pero tremenda, ¿verdad? Y puede llegar a causar la muerte incluso. Hace tiempo, aquí incluso salió en el radio, en la televisión, un niñito que le había picado una violinista y finalmente falleció. Muy bien, algunos ejemplos de problemas infecciosos transmitidos por estos artrópodos. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? No, doctor, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, pues ahí están los artrópodos, ahí están las cucarachas en todos lados, ¿verdad? En todos lados, igual las hormigas, ¿sí? Pero bueno, son parte del ecosistema, ¿verdad? Son parte de las moscas, no se diga, ¿verdad? Fíjense, hay poetas que le han compuesto poemas a las moscas, ¿verdad? ¿Se han oído hablar de Juan Manuel Serrat, verdad? ¿Sí? ¿Nadie dijo sí? ¿Carolina? ¿Montserrat? La verdad, no, doctor. Bueno, yo no. ¿Nadie ha oído hablar de Serrat? Es un cantante español, ¿no? Sí, español. Ah, yo sí, se me suena el nombre. Ok. Él, de hecho, fíjese, tiene un doctorado honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid.
porque popularizó, entre comillas, popularizó y dio a conocer a algunos poetas españoles, pues que la gente no conocía, ¿no? Como Antonio Machado, por ejemplo, su famosa composición, Caminante no hay camino, no sé si la han oído hablar, es muy popular, fue la más popular probablemente de Serrat, de Machado, y él le puso música, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, pues Juan Machado tiene una composición que le dedicó a las moscas, ¿verdad? Y también la musicalizó Serrat. Ok. Bueno. Doctor, Les dejo que de hecho, oigan. igual hay una banda argentina que se llama La Mosca Tsetse, así como el que me apareció en la presentación. Mire, eso no sabía de ese grupo argentino, La Mosca Tsetse. Ese es de África, básicamente, relacionado con la enfermedad del sueño, de una trisomía africana. Pero curioso el nombre, ¿verdad? La Mosca Tsetse. Muy bien. ¿Y qué tipo de música tocan estos argentinos? Se llama ska. Es como, no sé si decirlo como un tipo rock, pero es movido. Vaya. Sí, es un Porque poco diferente. sí hubo un ritmo, género musical que llamaban ska. De hecho, había una canción muy conocida que se llamaba Jamaica Ska. Y es así, muy Jamaica Ska, muy movida. Muy bien. Bueno. Ok, entonces ahí les dejo de tarea que oigan algo de Juan Manuel Serrat, Caminante no hay camino. Y tiene otras muy bonitas. Muy bien. Vamos a ver, ya para terminar, algunos conceptos de parasitismo, ¿sí? Que ya los hemos estado viendo y vamos nada más para reforzarlos. ¿De acuerdo? Ok. Ángela. ¿Qué pasó, doctor? Es que como nadie contestó cuando pregunté de acuerdo, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno. Es como reinicié el equipo por el problema que tenía. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes sobre el término de parásito, ¿sí? Nada más para ubicarnos en el curso infectología, que típicamente lo dividimos en infecciones causadas por virus, infecciones por bacterias, que incluyen los micoplasmas, ricketsias y clamidias y otras, llaman eubacterias. El campo de la micología, que ya vimos los hongos, y luego el término de parasitología, que es un término que puede causar algo de controversia, porque parásitos pues también son estos, ¿verdad? Pero bueno, por tradición, parasitología, la rama de la infectología, es la que estudia protozoarios, que ya vimos, helmintos, que ya vimos, bueno, las generalidades, ¿no? Y artrópodos, que ya también vimos la importancia de. Bueno, entonces, estos microorganismos, ahí están, y también los macro, y pueden ser de vida libre, no patógenos, no causar un problema para nada, ¿verdad? O bien, tener poder de causar patogenicidad, o de causar enfermedad. Ya vimos mecanismos de patogenicidad, ¿no? Hay un montón de ejemplos, vamos a verlos, ¿sí? Y también está el de aquellos oportunistas que ya también soslayamos y ya vimos previamente, ¿no? Que es solamente cuando hay algunas alteraciones
los mecanismos de defensa del huésped pueden causar enfermedad, o bien que entran directamente por algún accidente, ¿no? Veíamos como ejemplo medicamentos que de fábrica se pueden contaminar, ¿no? Esta secuencia, pues ya la habíamos visto, de una enfermedad infecciosa. Lo primerito es que entre el bicho o que se localice en la piel, en fin, alguna mucosa. Se establece la infección y se rompe el equilibrio y se produce la enfermedad. Que esos factores que vamos a recalcar en todo el curso para que se desarrolle la enfermedad, pues van a ser factores del mismo hospedero, factores del patógeno, que incluye por dónde entra, ¿sí? Y también por dónde sale, ¿no? Para que se disemine. Y el medio ambiente. Para recordar, patogenicidad, la diferencia con virulencia, que virulencia es el grado de, ¿sí? ¿Qué tanto daño hace? Esto ya lo habíamos visto. Nada más recalcarlo, ¿sí? Ahora, para llegar a entender el término y la relación con parásitos, pues vamos a ver qué tipo de asociaciones existen entre los organismos, ¿no? Asociación biológica. Fíjense, aquí es individuos de una sola especie. Pueden ustedes imaginarse al ser humano, ¿no? O un chimpancé, o un perro, ¿no? Son asociaciones de una sola especie. Estas pueden ser sociedades. En esto, los individuos viven juntos, pero conservan su individualidad. Esta es una sociedad. O bien puede haber colonias. Los individuos también viven juntos, pero hay una gran interdependencia. ¿Okay? Y eso también se da en microorganismos, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a ver asociación biológica entre individuos de especies diferentes. Muy importante. Ojo, aquí era una sola especie, sociedades y colonias. Y aquí son especies diferentes. Algunas de estas ya lo habíamos nombrado, y ya todos ustedes en sus clases, incluso de la prepa, ya tienen el concepto de estas interrelaciones biológicas, ¿no? Empezamos con el comensalismo, y su nombre lo dice comensal, ¿no? Cuando yo invito a alguien a comer, pues es un comensal, ¿verdad? O los que van a un restaurante, en fin, son los comensales. En este caso, solo uno se beneficia, pues el que come, ¿sí? Pero no provoca daño en el otro, en el hospedero. Y ahorita estamos hablando de hospederos, ¿sí? En este caso, las tenias están en el borderline, vamos a decir así, entre comensalismo y parasitismo. Ok, el otro concepto importante es el mutualismo, ¿sí? De hecho, en los humanos tenemos el término de mutualidad, una organización que ayuda a los individuos, ¿no? Hay un beneficio común, por eso se llama mutuo, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá, mutualidad, mutualismo. Beneficio común, pero ojo, muy importante, los individuos pueden vivir separados, ¿sí? El ejemplo típico pues, son las anémonas y el pez payaso, ¿no? Pero también podemos ver a las ballenas con los pececitos ahí quitándole sus parásitos. Pues los peces se alimentan y las ballenas se quedan muy a gusto sin sus parásitos, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, el hipopótamo, los renos, en fin, que están ahí los pajaritos ahí quitándole sus
sus parásitos y por los dos obtienen beneficio, ¿no? Ese es el mutualismo típico. Y luego tenemos la simbiosis. ¿Cuál es la diferencia con el mutualismo? Hay beneficio común, pero la diferencia es que los individuos no pueden vivir separados, estrictamente la simbiosis. Aunque a veces ustedes van a leer en diferentes fuentes que a veces los toman casi como sinónimos, ¿no? Pero bueno, estrictamente mutualismo, los individuos pueden vivir separados. Simbiosis, los individuos no pueden vivir el uno sin el otro, ¿verdad? Pero son los ejemplos, muchos, ¿sí? Los protozoarios de las termitas que digieren la celulosa. De las termitas les cuesta trabajo digerir la celulosa que se comen y pues les ayudan los protozoarios que están en su intestino. Y ahí sí, si los protozoarios no pueden vivir sin sus termitas y las termitas tampoco sin sus protozoarios. Pero reciben un beneficio común, ¿verdad? Y aquí llegamos ya al parasitismo. Generalmente solo uno se beneficia. Diferencia de mutualismo y simbiosis, hay beneficio común. Parasitismo, solo uno se beneficia. Y puede haber daño en el hospedero. Mutualismo y simbiosis, beneficio común. Parasitismo, solamente uno se beneficia, pues podría ser también comensalismo, ¿verdad? Solo uno se beneficia. ¿Cuál es la diferencia? Comensalismo, no hay daño en el hospedero. Parasitismo, puede haber daño en el hospedero. Esa es la característica, ¿verdad? Y a veces, como les decía, hay una línea muy tenue entre comensalismo y parasitismo. Y yo nombro el caso de las tenias, ¿sí? Ahora, entonces el parasitismo es una asociación biológica entre dos individuos, ojo, de especies diferentes. Una de ellas, que es el parásito, ojo, puede ser temporal o puede ser permanente, obtiene de la otra, que es el hospedero o el huésped, estrictamente es hospedero, obtiene nutrición, habitación, y le puede causar daño e incluso la muerte. Entonces aquí donde yo les decía, hay buenos parásitos, no dañan mucho al hospedero, y hay malos parásitos que pueden llegar a matar al hospedero, como el virus de la rabia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otro tipo de asociación hay? ¿Alguien puede decirme? Ahora sí que se le ocurre o se acuerda de su clase de biología de la prepa. ¿Alguien? Doctor, ¿podría ser amensalismo? ¿El qué? Amensalismo. Eso, a ver, defíneme, es que no había oído esa palabra. Según lo que recuerdo, es que uno, o sea, en una relación entre dos especies, uno se ve perjudicado, pero el otro pues no tiene un beneficio, o sea, no tiene alteración, ni beneficio ni daño. Pues puede ser comensalismo, ¿verdad? Muy bien. Esto se sacan muchas series, ¿no? El león que se come al venadito. Se llama depredatismo. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre parasitismo? Pues que el depredador se mata y se come a su presa, ¿verdad?
Se lo han visto en un montón de programas de televisión. Depredador, ¿sí? Vamos a ver, cuando veamos amibiasis, que yo siempre he dicho, bueno, también otros, que amiba no es un parásito, es un depredador. Porque a la célula no la daña, se la come. Entonces, bueno, es otro tipo de... Y el otro concepto es el de hiperparasitismo, no poli, sino hiperparasitismo. Ladrón que roba a ladrón, ¿verdad? Como dice el dicho. Un parásito que infecta a otro parásito. Ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo típico? Los bacteriófagos. Exactamente, los bacteriófagos, ¿verdad? Virus que infecta a una bacteria, que también puede ser parásita, ¿verdad? Y que además le va a conferir características a ese otro parásito. Porque acuérdense, el virus es obligadamente, ahí sí, obligadamente todos los virus son parásitos, obligadamente. Muy bien. Bueno, ya casi vamos a acabar. Entonces ya vimos las diferentes asociaciones entre individuos. Ya llegamos a los parásitos, ¿verdad? Al parasitismo. Entonces ahora vamos a ver qué tipos de parásitos hay. ¿Cómo los clasificamos? Acuérdense que siempre hemos dicho, el hombre está muy dado, y es una característica especial del hombre, de clasificar, ¿sí? El niñito, ¿cómo nosotros medimos el desarrollo de un niño? Cuando es capaz, por ejemplo, el preescolar, y es capaz de empezar a clasificar por tamaño, por color, por olor, en fin. Entonces el hombre es una característica del hombre. Y en este caso vamos a clasificamos ya los tipos de relación biológica, y ahorita llegamos a los parásitos, parasitismo, y vamos a clasificar a esos parásitos, ¿sí? Tipos de parásitos. ¿Cómo se le llama a un parásito que solamente tiene un hospedero? Se le llama monoxeno, ¿sí? Mono, ustedes ya saben, de uno, y xeno, de extraño, ¿verdad? Tienen solamente un hospedero. Aquí les pongo un ejemplo que es dentro de los animales, digo dentro de los gusanos, Enterobius vermicularis. El oxiuro es solamente del humano, ¿sí? Pero protozoario, pues, ¿qué les podría yo decir? Amiba histolítica, nada más del humano, ¿sí? Virus, sarampión, nada más del humano, ¿verdad? Ahora, cuando son que tienen muchos parásitos, son así como, diría, como promiscuos, pueden tener varios hospederos, y entonces en ese caso se les llama polixenos, monoxenos y polixenos. En este caso hay un hospedero que le llaman definitivo y otro, o varios incluso, que le llaman intermediarios, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, Taenia solium. El hospedero definitivo de Taenia es el hombre, es donde está el gusano maduro, adulto. Y en este caso, el hospedero intermediario es el cerdito, el cerdo, que es donde se establece la forma larvaria de la Taenia, ¿verdad? En el caso de los protozoarios, el huésped definitivo es aquel en donde se da el ciclo sexual del protozoario, por ejemplo, en paludismo, por ejemplo, toxoplasmosis, y el huésped intermediario es donde se da el ciclo asexual. Por ejemplo, toxoplasmosis, el huésped definitivo es el gato o algún otro felino, y el hospedero intermediario es el humano u otro
u otro vertebrado, u otro mamífero, porque ahí se da la reproducción asexual, ¿sí? En el caso de Plasmodium falciparum y paludismo, el huésped definitivo, aunque no sea vertebrado, es el mosquito, ahí se da la fase sexual de reproducción, y en el humano se da la asexual. Entonces el humano es, desde este punto de vista, hospedero intermediario. Esto ya lo comenté. El intermediario, el hospedero intermediario, es la que alberga las formas inmaduras o bien asexuadas del parásito. El ejemplo que di, Teniasolium en el cerdito, cisticercosis, Plasmodium en el hombre para paludismo. Y el hospedero definitivo alberga las formas sexualmente maduras del parásito, o sea, el gusano o parásito ya maduro, o el que lleva a cabo, en el que se lleva a cabo la reproducción asexual, la reproducción sexual, perdón. Sí, estamos hablando del definitivo. Los ejemplos, ya se lo he olvidado, el gato para Toxoplasma gondii, el hombre para Teniasolium, el mosquito para Plasmodium. Entonces ya tenemos tipos de parásitos, monoxenos, polixenos. ¿Ok? Y ahorita, esto de intermediario y definitivo, ya estamos hablando del hospedero, tipos de hospederos, ¿sí? Intermediario y definitivo. Del otro estábamos hablando del parásito, monoxeno o polixeno. Seguimos hablando de los hospederos. Paraténico, el que permite el desarrollo parcial del parásito. En este caso es cuando no es el hospedero habitual, ¿no? O Toxocara canis en el caso del humano, en donde el humano no es el hospedero habitual y no se da el ciclo completo de su desarrollo. Ese es un paraténico. También puede ser reservorio. Este hospedero, el concepto es que garantizan la supervivencia del parásito en la naturaleza, se mantiene en el ciclo de vida. Eso es un reservorio. Aquí, por ejemplo, tenemos arigüeyas, Trypanosoma cruzi, ¿sí? Los ratoncitos, en el caso de Leishmania, los perros también, todos esos que mantienen el ciclo de vida son reservorios, ¿no? Y el vector transmite activamente el parásito. Generalmente son mosquitos, ya los vimos, ¿no? Son artrópodos, básicamente, directamente transmiten al patógeno. Muy bien, ya son las 2. Nos vemos mañana. Algunas modalidades del parasitismo, revisen el tema. Vamos a ver lo que es zoonosis, muy importante. La mayor parte de las infecciones que vamos a ver son zoonosis. Doctor, ¿Qué pasó? la parte de parasitosis, se checa en el libro del TJ, Tahai, o igual en el Murray. Bueno, esta es una presentación que yo hice específica para, no está probablemente ni en el Murray, ni estaba revisando algunos textos de parasitología y algunos lo tienen, otros no. ¿Tú cuál me dijiste? El TJ, el Tahai, que recomendaron igual en la planeación de parasitología. Ah, no recuerdo. Ajá. Sí, lo pueden revisar ahí, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ok, doctor. Al rato subo la presentación. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda o comentario? No por mi parte, doctor. Todo claro.
Mañana vamos a continuar.